Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, atención ahora a lo que decís. Hoy o mañana iremos a la ciudad y allí pasaremos un año. Haremos negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera sabéis qué será el día de mañana. ¿Qué es vuestra vida? Pues sois vapor que aparece un instante y después desaparece. Más bien deberíais decir: si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto u lo otro. Sin embargo, ahora presumís como vuestras fanfarronerías. Todo alarde de ese estilo es malo. Por tanto, el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, ese está en pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oíd esto, todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y me acechen los malvados que confían en su opulencia? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Padre, dame tu bendición. Señor, santificado mi padre, para que puedas dignamente anunciar su santo evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el camino y la verdad a la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos Jesús Luis y bienvenido, comunidad cristiana reunida aquí en el Templo Basílica de la Concepción y representantes del Circo Quirós. Hoy vamos a recordar en esta Eucaristía y a encomendar el eterno descanso del abuelo del circo, Vicente Quirós, recientemente fallecido aquí en Madrid a los 105 años. El niño tan guapo que tenemos en el altar es el bisnieto de Vicente y con orgullo en esta mañana queremos que del mismo circo ofrezcan lo mejor que saben hacer los circenses, que es hacer felices a los demás. Una vida gastada y desgastada para los demás siempre es una vida que está reservada ciertamente para encontrar dones inimaginables en el reino de Dios. Decía Jesús que el que piensa solamente en sí mismo es un mezquino,
porque perderá la vida, quiera o no quiera, y no va a tener nada en las manos. Lo importante es dar a manos llenas la vida que el Señor nos ha regalado. Entonces sí que diría al Señor, esa vida la conservan para la vida eterna. Nos decía el apóstol Santiago que nadie puede decir mañana haré esto o haré lo otro. Hay un dicho en España que poco a poco le vamos perdiendo, que es aquello de hasta mañana si Dios quiere, o mañana si Dios quiere haré esto, haré el otro. La raíz de esa forma tan peculiar y hermosa de hablar la tenía aquí en la carta de Santiago. ¿Quién garantiza, dice Santiago, que tú mañana hagas un proyecto que vas a hacer cuando a lo mejor no lo vas a poder hacer porque ni siquiera vas a vivir? Entonces decía Santiago, no es mejor decir haré esto o haré lo otro si Dios quiere. No es bonito decir hasta mañana si Dios quiere, o cuando haré esto o quisiera hacer lo otro, siempre que Dios lo quiera. Pues yo creo que es poner en las manos de Dios también nuestra vida, que no están las nuestras, porque lo nuestro podemos dominar bien poco. Hay cosas que se nos escapan de las manos, queramos o no queramos. En el versículo del Aleluya hemos escuchado yo soy el camino y la verdad y la vida. Daos cuenta, la vida circense es estar siempre en camino para ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque cuando han llegado, ahora están en el Madrid, y es donde más durante el año permanecen fijos, es digamos el oasis o la paz de todos los viajes. Después pues, están una semana, 2 semanas en una ciudad, en un pueblo, y otra vez de ruta, otra vez en camino. ¿Para ir dónde? Para ir donde las posibilidades de dejarles trabajar puedan montar de nuevo el sapito o el tendón y volver en la carpa a hacer lo que saben hacer, que es ofrecer su arte, su alegría, su distracción sana, gozosa, a niños y mayores. El mundo circense, desgraciadamente, está pasando, esperemos que haya pasado, me gustaría decir que ha pasado, pero no, todavía está pasando, por un momento muy difícil, muy difícil. Desde los animales que tienen problemas en que actúen, después la pandemia que les había aparcado un poco de la visibilidad, las circunstancias económicas, todo influye para que la crisis, como del resto, tantísimos trabajos en nuestra querida España, pues están también pasando, digamos que una noche oscura. En ese sentido, los circenses no son más privilegiados ni menos que los demás, pero el que haya más gente que ellos en un estado de dificultad no significa que no nos duela el que no tengamos la capacidad de ejercer el trabajo donde ellos quieren. Normalmente el circense siempre, y el feriante siempre están a expensas de que en ese ayuntamiento les autoricen o no les autoricen a montar la carpa o a tenerse que marchar a llamar a otro ayuntamiento para ver si allí les dejan trabajar. Digamos que es un trabajo muy precario, es un trabajo de estar siempre en el camino, pero es un trabajo fenomenal para ellos. Me decía el otro día un señor del circo, justo del circo Quirós, nuestra vida los demás nos la ven como muy difícil, como muy arrastrada siempre de aquí para allá. Dice, pero yo no la cambiaría por nadie porque soy el hombre más feliz. Y en eso es verdad. ¿Quién puede tener el lujo que ha tenido, por ejemplo, este bisnieto, de tener en su mismo ambiente, convivir todos los días con el bisabuelo, el abuelo, el padre y las demás familias? ¿Quién puede decir esto? Pocos, Pocos. Los circenses, el lazo familiar es fortísimo, porque conviven juntos, trabajan juntos, muchísimas veces hacen los números juntos, por lo cual se necesita al uno al otro. Y lo mismo pasa con los hijos y los padres. Digamos que suele haber una piña y eso a nuestra sociedad
que va por su camino son un ejemplo, Así los presentaba el Papa Juan Pablo II hace años en un encuentro, y así nos lo anunció el Papa Francisco en el 2016, cuando tuvimos también un encuentro con el mundo circense en ocasión del Año de la Misericordia. Por ello vamos a pedir al Señor que nos dé la capacidad a todos de saber ser niños, porque solamente, dice Jesús, el que se hace como niño entrará en el reino de los cielos. Y el circo, no lo olvidemos, es un ejercicio de humildad, un ejercicio de sencillez y un ejercicio de saber que el más grande, ante un payaso de circo, se tiene que reír. Ya se encarga el buen payaso de hacernos reír. Y ante un número de dificultad nos hace temblar. ¿Por qué? Porque vemos el peligro que esa persona se está arriesgando sencillamente para que yo tenga la sensación de lo más difícil todavía no ha llegado, porque siempre un buen circense aspira a lo más difícil todavía. Vamos a encomendar al mundo circense y feriante a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y que Jesús, que es camino, que es verdad y que es vida, nunca les deje solos en ese camino de acá para allá, que sea su compañero de viaje y que ellos también, a la hora de darle gracias a Dios, que no nos olvidemos que es el Padre bueno, que nos acompaña, que nos cobija. Y todo esto, ¿por qué? Sencillamente porque nos quiere.